Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Bienvenidos al último día de estudio de esta semana. Soy la pastora Gabriela Astudillo y para mí es un gusto que podamos seguir juntos estudiando la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca de la oración. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos acerca de una vida de oración íntima y constante que en la vida de nuestro amado Jesucristo? Jesús nos dejó un estándar muy alto con el estilo de vida que mostró en su ministerio terrenal. Claramente el hablar con el Padre era su estilo de vida. El orar para Él era esencial porque sabía que en su presencia hallaba todo lo que Él necesitaba. Todas sus necesidades eran cubiertas en la presencia de su Padre. Jesús cultivó una relación demasiado íntima con Papá Dios, fruto de buscarle en intimidad y apartarse por encima de cualquier cosa. En estos días hemos estudiado dos aspectos importantes que caracterizan la vida de Jesús en cuanto a la oración. El primero de ellos era de que Jesús, en medio de las circunstancias y por encima de sus ocupaciones, Él buscaba la oración como prioridad. Buscaba hablar con el Padre por encima de cualquier cosa. Se apartaba, buscaba tiempos a solas, tiempos en donde Él podía presentarse delante de su Padre Dios en intimidad, en lugares desiertos donde nada le iba a interrumpir. Y también estudiamos el segundo aspecto, y es que Jesús oraba antes de tomar cualquier decisión. Nos mostraba Jesús que es esencial empezar de rodillas cualquier decisión que vayamos a tomar en la vida, porque en eso radica el éxito de todo lo que decidamos. En esta mañana vamos a estudiar el tercer y último aspecto, y es que Jesús buscaba la voluntad del Padre en medio de la adversidad a través de la oración. Miren este último aspecto tan especial. Jesús buscaba la voluntad del Padre a través de la oración en medio de la adversidad. Les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, estudiemos en el Evangelio de Marcos el capítulo 13 y nos vamos a centrar en algunos versículos. Desde el versículo 32 al versículo 36. La palabra de Dios dice: Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí la palabra de Dios nos detalla momentos previos al arresto de Jesús, los últimos momentos antes de su muerte. El versículo 33 nos muestra claramente la humanidad de Jesús, un Jesús entristecido, angustiado. El versículo 33 menciona que su alma estaba muy triste y pareciera que no es el mismo Jesús del que hemos estado acostumbrados a estudiar, aquel que les decía a los discípulos: no teman, confíen en el Padre, ustedes no están solos. Aquí vemos un Jesús totalmente vulnerable, a punto de enfrentar el propósito de su vida, que era morir por los pecados del mundo. Y quiero aclarar algo: no es que Jesús haya temido a la muerte, no es que haya sufrido y se haya angustiado porque iba a morir, porque Él desde el principio sabía que Él venía a este mundo y su propósito y objetivo era ser el Salvador del mundo, y lo iba a hacer al entregar su vida hasta la última gota de su sangre en aquella cruz. Él sabía desde el principio cuál era el objetivo de venir aquí a este mundo terrenal. De hecho, Él se despojó de su deidad y vino a hacerse totalmente hombre y se encarnó para ser el Salvador de este mundo. Sería ilógico decir que lo que temía y lo que le angustiaba a Jesús en ese momento, en medio del Getsemaní, era morir. Pero había algo que sí le aterraba humanamente a Jesús, y era estar separado de su Padre Dios. Al convertirse en pecado, automáticamente iba a quedar separado de la presencia de Dios, y a eso sí le temía. El versículo 35 y el versículo 36 nos muestra
¿Cuánto dolor causaba eso en su corazón? Porque miren que él se postró en tierra y oró y le dijo: Padre, mira, pasa de mí aquella copa, pasa de mí esta hora si es posible. Tanto así que en medio de su angustia se presenta en oración y le dice a Dios lo que él quería, le expresó su deseo: pasa de mí esta copa. Y en el versículo 36 le dice: mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miren qué impresionante. Qué impresionante esta actitud de Jesús. Nos enseña que la oración en medio de la adversidad o en medio del conflicto y del sufrimiento no debe ser para cambiar las circunstancias, sino para conocer y aceptar la voluntad del Padre. Jesús no trató de engañar a Dios, al contrario, se presentó transparente delante de él y le demostró en su presencia lo que había en su corazón. Le dijo: mira, Padre, yo no quiero apartarme de ti. Si es posible, si hay alguna posibilidad para que esta copa pase, Señor, pásala. Pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Y una vez que él presentó libre y transparentemente su corazón y su deseo, entonces pudo entender que la voluntad del Padre era algo diferente a lo que él anhelaba, y entonces pudo aceptarla. Decimos que él aceptó porque miren que el versículo 41 menciona: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Se estaba refiriendo a los discípulos. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y aquí entonces vemos a un Jesús totalmente determinado a cumplir la voluntad del Padre. Totalmente dispuesto a aceptar la voluntad, aunque eso era algo que él no deseaba. Durante su ministerio terrenal, Jesús cultivó una vida de oración constante, y solo aquellos que tienen como estilo de vida hablar con Dios a través de la oración, en esos momentos de adversidad van a poder discernir fácilmente cuál es la voluntad de Dios. De lo contrario, solamente van a haber quejas, solamente van a haber reclamos. Es más, cuando lleguen esos momentos de adversidad, no vamos a querer someter nuestra voluntad y nos vamos a apartar de Él. El problema está en que nosotros, los hijos de Dios, hoy en día no cultivamos una vida de oración constante, íntima. Y claro, cuando llegan los momentos de adversidad, los momentos de desierto, los momentos de conflicto, de problemas, de enfermedad, no podemos conocer la voluntad del Padre porque no estamos acostumbrados a orar, a buscarle a Él y a encontrarnos con su presencia en intimidad. Y es muy complicado que si tú no llevas cultivando una vida de oración diaria, íntima, cuando vengan los momentos de adversidad tú lo puedas discernir con facilidad. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos aprovechar esta oportunidad para empezar a cultivar una vida de oración diferente. No una vida de oración basada en las necesidades que tenemos, en las necesidades que queremos suplir, no, sino una vida de oración basada en la necesidad que tenemos de pasar tiempo con nuestro Padre Dios. No esperemos a que lleguen los momentos difíciles para empezar a orar. Cultivemos desde ahora una vida íntima de oración constante, para que cuando esos desiertos lleguen, nuestro corazón esté totalmente apercibido al Espíritu Santo y nosotros podamos entender la voluntad del Padre y aceptarla. Qué bendición tenemos nosotros, los hijos de Dios, de poder acercarnos delante de Dios con libertad. Jesús pagó un precio muy alto para que tú y yo podamos acercarnos con libertad delante de la presencia de Dios. El problema hoy en día es que los cristianos no quieren orar, no quieren buscar a Dios, no quieren comunicarse con Él. Y es ilógico que nosotros nos llamemos hijos de Dios si no queremos tener esa intimidad, ese cara a cara y esos momentos de privacidad con Dios. Así que les invito, amada familia, a que después de haber estudiado toda esta semana con respecto a la oración y hayamos visto en Jesús aquellas características importantes que debemos cultivar, le pidamos al Espíritu Santo que cambie nuestra mentalidad, que renueve nuestros pensamientos, que nos ayude a descubrir esa relación espiritual que quiere que tengamos. Ya no una relación emocional, porque aquella persona que no ora, aquella persona que no le busca a Dios, que no está acostumbrado a buscarle a Dios a través de la oración, es una persona que vive en emociones.
No es una persona que pueda ver poder espiritual en su vida. Si hay algo que vemos en Jesús, cuando sanaba enfermos, cuando resucitaba muertos, cuando predicaba el evangelio, cuando hablaba de las buenas nuevas, era el poder espiritual que tenía. Y ese poder espiritual radicaba en una vida íntima de oración con el Padre. Tal vez llevas una vida espiritual estancada. Tal vez llevas muchos años conociendo a Dios y en tu vida no fluyen los milagros y en tu vida no fluye la palabra de Dios y tú no has visto que tu vida espiritual crezca. Pues déjame decirte que es porque hemos dejado de lado la oración. Tú me puedes decir por el contrario, pero pastora, yo oro todo el tiempo. Yo oro en la mañana antes de que amanezca, oro al mediodía por los alimentos, oro con mi familia. De pronto, el enfoque que le has estado dando a la oración ha sido equivocado. Has estado usando la oración como un método o una estrategia para conseguir el favor de Dios y no para deleitarse en su presencia. Que en esta mañana nosotros le podamos decir al Espíritu Santo, te entregamos nuestro corazón. Aunque hayamos hablado muchas veces de la oración, vuelve a poner la esencia. Vuelve a llevarnos a esos primeros momentos en donde nosotros anhelábamos estar en tu presencia a través de la oración. Que la oración se convierta en este nuevo año un deleite para cada uno de nosotros. Por encima de las ocupaciones, por encima del cansancio físico, por encima del afán en el que el mundo nos envuelve. Por encima incluso de los conflictos, de las adversidades. No esperemos que vengan esos momentos difíciles para orar más. Que en estos momentos en donde nuestra vida es llamada por el Señor a través de su palabra, nosotros tomemos la decisión y la determinación de buscarle a Él a través de la oración. Que nuestro corazón y nuestra alma se deleiten cada día al estar delante de su presencia. Amada familia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en el estudio de la palabra de Dios. Nos vemos próximamente. Bendiciones para todos. Un abrazo grande. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia. Somos iglesia.